Saludos amigos de Alerta Cristiano, el Señor les bendiga. Un abrazo a todos los hermanos de Europa, África, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. A mis hermanos puertorriqueños reciban nuestro cariño de siempre. Aquellos que semana tras semana sintonizan nuestro programa. Hoy quiero comenzar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. En Mateo capítulo 10, versículo 28, nos dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es probable que este programa no nos deje descansar. Es probable que el tema que toquemos hoy primero nos ponga a trabajar en oración, mentalmente, y a meter mano, como decimos los puertorriqueños, con las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos, con las cosas que el Señor quiere que enderecemos, lo que estemos haciendo, que lo hagamos mejor para Él, de corazón, con toda la fuerza de nuestro espíritu. Y hoy me complace grandemente tener en nuestro programa a un amigo, a un viejo amigo, a quien conozco desde que era, yo diría que prácticamente un adolescente, desde muy joven. Se trata del pastor Iván Figueroa. Iván, te trato de Iván porque la amistad que tengo contigo. Bienvenido. Dios te bendiga. Amén. Gracias por tenerme contigo, gracias por recibirme, y a ese público hermoso que tú tienes, un saludo y un abrazo también de parte del Señor. Qué bueno, qué bueno. Iván es hijo de un pastor un pastor de Río Grande. Yo soy de Río Grande, y a quien yo siempre admiré mucho, el pastor David Figueroa, pastor de la iglesia Canaán en Río Grande por espacio de 30 años, ya hoy retirado. Vaya un saludo para él y toda la familia. Pues el pastor Iván Figueroa es hijo del pastor David Figueroa. Recuerdo cuando Iván comenzó como maestro de música, como maestro de historia en nuestro sistema de instrucción pública. Iván, vamos a hacerte la primera pregunta. ¿Qué tuvo que ver tu papá, el pastor David Figueroa, en el hecho de que hoy día tú seas pastor? Fíjate, es cómico porque cuando uno mira el trabajo pastoral y todo el mundo ve el pastor en el púlpito, mira el brillo del ministerio, lo que es público, lo que la gente observa, y tú, yo quisiera ser pastor, pero cuando tú conoces al pastor en lo íntimo, en lo familiar, en lo personal, y ves lo que significa el trabajo del pastor, todo lo que el pastor tiene que a veces negarse a sí mismo por seguir el llamado, y las batallas y las luchas, aunque hay una recompensa del Señor, uno piensa, y uno como joven tiende a valorar, y quizá todo lo que yo vi en él hubiera sido para no ser pastor. Es decir, y si estoy aquí es por el llamado del Señor, pero el ejemplo que me dio papi realmente es una guía, fue un faro, fue una manera de yo ver cómo se podía hacer este trabajo. Y yo dije, pues Señor, tú sabes que no por mí, como hablamos ahorita de otros temas, ¿verdad? En la carne te diría que no, pero mi espíritu no puede negarse el llamado. Amén. Y entonces acepté el llamado del Señor, pero cuando lo hice, yo quiero ser pastor como papi. Como papi. Yo quiero ser como papi. ¿Y cómo te llegó ese llamado? ¿Cómo el Señor te llamó al pastorado? Fíjate, uno puede recordar el día, yo te puedo decir, fue el 29 de abril del 1979. Wow. ¿Qué pasó ese día? Ese día, en medio de la congregación, el Señor me apartó para el ministerio. Utilizó una hermana que no era profeta, pero la unción profética cayó sobre ella en ese momento. La recuerdo, la hermana Elsie Fontanet de Río Grande, de los Fontanet de allá arriba, de Guzmán arriba. Y se levantó en la congregación, aparte me iban para el ministerio, y habló cosas que hoy en día se habla muchísimo, en la nueva manera de hablar de la iglesia, se habla de naciones, se habla de ir a las naciones y todo esto, que en los 70 no se hablaba de eso. No se hablaba mucho de eso, era una iglesia de comunidad, allí en la comunidad de La Dolores, en unas parcelas,
y el Señor le dice que lo iba a enviar a las naciones, que iba a hablarle al mundo, y tantas cosas que Dios dijo ese día Dios me llamó. Y yo sabía que era Él, porque el peso del llamado cae sobre ti. Así que yo te puedo decir que fue un llamado directamente del Señor, pero un llamado público en medio de la congregación, como tienen que hacer las cosas. Claro. Y en ese momento ya tú eras maestro. No, yo era un adolescente. Wow. Yo sabía que iba a ser maestro. Desde niño, yo tengo un tío que se llama Abraham Figueroa. Ajá. Él vivió muchos años en San Lorenzo, ahora vive en Utuado. Y yo quiero ser maestro como mi tío. Ahora, yo voy a ser maestro. Y así estudié, y cuando me gradué de escuela superior, entré en la Facultad de Educación de la UPI, de la Universidad de Puerto Rico. Y ahí hice mi bachillerato en música, historia y en educación. Lo que no sabía era que para ser pastor había que ser maestro. Claro, claro. Y que esa vena, ese deseo por ser maestro, por educar, por enseñar, era la manera de Dios prepararme para el ministerio pastoral. Y el tránsito, o sea, te convertiste en maestro, enseñaste música, enseñaste historia. ¿Y cómo fue tu preparación al pastorado? Bien, en ese tiempo, mientras era maestro en lo secular, también era maestro de Biblia en la iglesia. Okay. Entonces me enfoqué en prepararme. Hice un bachillerato en teología, en el Colegio Teológico de los Defensores de la Fe. Hice mi práctica en pastoral, porque ya entonces, acordándome, rememorando el llamado del Señor al pastorado, yo sabía que eso venía, y me capacité en lo pastoral. Y entonces en la iglesia me fui envolviendo en ministerios donde tenía que trabajar con gente. Dirigí grupos musicales, grupos de evangelismo, fui director de escuela bíblica, y trabajo con la gente para formar grupos de trabajo y grupos de personas que quisieran crecer en el Señor. Amén, amén. Y hoy en día, hoy eres doctor. Sí, Dios me permitió terminar un doctorado en estudios bíblicos. ¿En qué hiciste tu doctorado? En estudios bíblicos, en la Biblia. O sea, hay teología pastoral y otros, pero este fue en teología en estudios bíblicos. Estamos hablando de un periodo de cuántos años transcurrieron hasta que, o cuándo comenzaste propiamente a pastorear una congregación. En el 2009. En el 2009. En el 2009 Dios me llama en un retiro de pastores que me invitaron. Todos tenían sus iglesias establecidas, estaban trabajando en la pastoral. Yo era el único que no estaba trabajando como pastor. Y en medio del retiro, el Señor levanta a una profeta y me dice: llegó tu tiempo, empieza a llamarte pastor de hoy en adelante, porque eres pastor y ya tus ovejas están listas, están preparadas. Tengo un rebaño para ti. Eso fue en septiembre del 2009, ahora se van a cumplir 5 años. ¿Y dónde comenzaste? Pues entonces comencé a los 2 meses de eso. En noviembre encontré un local en Santurce, en un sitio que se llama el sector El Chícharo. Los que son de Santurce, es esa área donde Andy Montañez le llama a los callejones de la 25. Le dicen El Chícharo y también le dicen la Revuelta del Diablo. La Revuelta del Diablo. Se llama aquel sector. ¿Y todavía tienes tu iglesia allí? Estamos en el mismo vecindario. El primer local, ya nos mudamos a un segundo local porque la iglesia... en la misma Revuelta del Diablo. Exactamente. Primero estamos en la calle San Jorge, esquina con la Eduardo Conde, y ahora estamos en la calle San Mateo, en la esquina con la Eduardo Conde también. Podríamos decir que lo que tú y tu iglesia como pastor están haciendo tiene al diablo revolcado. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ahora es una verdadera revuelta del diablo. Porque ahora está la revolución de Cristo. Amén. En ese lugar, allí en la calle San Mateo. Eso es. Qué tremendo. Vamos a tocar, porque me llamó mucho la atención, esos estudios doctorales tuyos. ¿Llegaste a hacer una tesis? Sí. ¿Iba enfocada o qué objetivo tenía esa tesis? Yo soy pastor, maestro, pero evangelista. O sea, mi enfoque es el evangelio, evangelizar. Presentar el plan de salvación. O sea, uno de mis modelos, Billy Graham. El doctor Billy Graham es un hombre con una preparación vasta en la palabra del Señor, pero que se muere, se desvive, dio su vida porque ya está en las postrimerías. Esperemos que Dios nos los conceda unos días más. Amén. Son 90 y pico de años,
Pero ustedes conocen la trayectoria donde este hombre presentaba todo el tiempo el mismo mensaje. Cristo, la cruz, como medio de salvación. Así es. Y entonces mi tesis es una tesis evangelística. Okay. Va hacia eso, hacia el evangelismo. Hacia el evangelismo. Me llama la atención el título con el que, el título de tu tesis dice, Jesús no estaba tan interesado en llevar a la gente al templo como en satisfacer sus necesidades. Antes de entrar en el cuerpo de tu tesis o hacerte varias preguntas sobre ella, que es a lo que vamos a dedicar el programa de hoy, ¿eso no se supone que es lo que está ocurriendo hoy en día con la iglesia en Puerto Rico? Vamos a hablar de Puerto Rico. Cuando yo recibo esta tesis de parte del Señor, esta oración, se me revela el Señor, me dice, mira, yo no estoy tan interesado. Recuerda que Jesús el mismo ayer, hoy y siempre. Claro, claro. Yo no estoy tan interesado en llevar a la gente al templo. Y yo dije, para, porque ¿qué hacemos? Porque tenemos templo. Sí, la iglesia operamos en templo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo que no estás tan interesado? No, yo quiero que vengan. Pero hay unas necesidades que hay que satisfacer, que el templo no necesariamente es idóneo para satisfacer esas necesidades, y muchas veces el templo se constituye un impedimento para que Cristo en su iglesia, somos el cuerpo de Cristo, amén, pueda ir afuera a donde está la necesidad realmente, para satisfacer. Cristo quiere satisfacer la necesidad de la gente primero, antes que llevar a la gente al templo. Amigo, esto se pone bueno, esto se pone interesante. Apenas estamos empezando a quitarle la cáscara a la fruta. Después de esta pausa continuamos. Alerta Cristiana. De regreso con ustedes, amigos, Alerta Cristiano. Bien alertas, amigos, porque como ustedes saben, ya los que llevan con nosotros ya más de un año, los que han estado con nosotros recientemente, han visto cómo en los últimos meses en este programa hemos tratado de ir a lo profundo de la acción evangelizadora, a la acción pastoral de la iglesia en Puerto Rico. El Señor de alguna manera nos está pidiendo que no nos enfoquemos tanto en los retos que el mundo nos presenta, sino en los retos internos que tenemos en la iglesia. Y por eso he querido tener como invitado al pastor Iván Figueroa, porque me llamó mucho la atención el nombre de su tesis. Y repito, Jesús no estaba tan interesado en llevar a la gente al templo como en satisfacer sus necesidades. Pastor Iván, ¿no es eso lo que estamos haciendo en Puerto Rico como iglesia? Mira, la Gran Comisión empieza con una palabra: vayan. Vayan. Id. Lo estoy diciendo en español del siglo XXI, pero es id. Id. Vayan. Entonces nosotros, básicamente, en muchas iglesias se está dando el fenómeno de que queremos que la gente venga. ¿Ves? Okay. Cristo en el capítulo 2 de Juan, y ahí empieza mi conflicto, porque tengo que redescubrir cuál fue la relación de Cristo con el templo, para entonces poder partir de la premisa correcta a la hora de tenemos templo, porque no podemos prescindir de ello. Ya culturalmente son 2000 y pico de años de una iglesia funcionando en templos. Correcto. Entonces, pero ¿cómo vamos a usar el templo? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, Cristo llega al templo y lo primero que encuentra es que el templo no era una casa de oración, era otra cosa. Capítulo 2 de Juan, él empieza una limpieza del templo y de allí sale. Y cada vez que fue al templo, un día fue, sanó una mujer que estaba enferma por 18 años, un espíritu de enfermedad, la sanó y le formaron un verigüeto porque era sábado y él no podía sanarla. Un hombre de la mano seca lo sanó en el templo, otro problema. Cada vez que Cristo iba al templo tenía problemas con la gente del templo. Correcto. ¿Ok? Qué curioso que en el tiempo de Jesús los religiosos del templo odiaban a Jesús, porque él venía a presentar una
relación con Dios viva y eficaz, no unos ritos. Él venía a traer el espíritu de la ley, no la ley. Entonces ellos chocaban con eso y quienes amaban a Jesús eran los pecadores. Amén. Y hoy en día, fíjate que se ha invertido la cosa, ahora los religiosos aman a Jesús. ¿Y por qué el mundo no quiere, realmente el mundo no quiere saber de Jesús o no quieren saber de Jesús que le estamos presentando? Entonces, cuando yo estudio la relación de Jesús con el templo, veo que Jesús tuvo problemas con el templo, porque la gente que tenía necesidades no llegaba al templo. Los que llegaban al templo eran la gente que eran religiosos. Los religiosos. La gente con verdadera necesidad no estaba en los templos. Entonces él se va al monte de los Olivos y empieza a predicar. Y ahí está Mateo 5, 6, Trasladó 7. el templo. Trasladó el templo a la calle. Okay. Y predica su sermón del monte. Y nos dice cómo él quiere tener una relación con el hombre, cómo es la oración, cómo es el ayuno, cómo es nuestra relación con el prójimo, cómo es que debemos poner la otra mejilla, cómo es que debemos tratar a la gente, amar a los que nos aborrecen, orar, bendecir a los que nos odian. Y ese mensaje choca con la estructura religiosa, ¿verdad? De que debemos ser santos y debemos estar aparte. Ok, pero el mensaje de Jesús no se queda en el monte, baja del monte. En el capítulo 8, versículo 1, se encuentra con un leproso y pone en función, esto es bien importante que tú lo sepas, pone en función lo que predicaba. Cuando el leproso se acerca a él, no lo rechaza. La lepra, tipo del pecado, cuando se acerca a Cristo, Cristo no lo rechaza, sino que se hace pertinente a la necesidad. El leproso le dice, si quieres puedes limpiarme, y Cristo le dice, quiero. Entonces yo creo que el Señor está buscando una iglesia que salga afuera de las paredes del templo, que vaya a donde la gente, a ver qué es lo que quiere la gente. Ok. Pastor Iván, como parte de ese estudio, de esa tesis, ¿cómo pudiste llegar a estas conclusiones? ¿Hubo algún estudio de campo, alguna encuesta? Bien, aparte de la evidencia bíblica, en el libro de los Hechos vemos que después del capítulo 2, cuando la iglesia recibe el bautismo del Espíritu Santo, dice que ellos se congregaban en las casas. Correcto. Ellos eran proscritos del templo, no los querían en el templo. Otra vez, Pedro y Juan van a la hora de la oración al templo, que se llamaba La Hermosa, y cuando salen al cojo de allí, le hacen un juicio público. Le hacen un juicio público. Ve, otra vez el choque de un templo que no se está usando para lo que se tiene que usar, versus de este templo siendo usado por Dios en lo que tiene que hacer. Amén. ¿Ok? Siempre la estructura eclesiástica formal o la estructura humana que se da en muchos templos, seamos realistas, en todas las iglesias las estructuras a veces chocan con lo que Dios quiere realmente hacer. Entonces ellos desisten de ir al templo y se reúnen en las casas. Y hay evidencia de que la iglesia creció exponencialmente fuera del templo. Pedro predica 2 sermones y se convierten en 8,000 personas. Y se bautizan 8,000 personas. Y 8,000 personas reciben el Espíritu Santo. Y empiezan a congregarse, por lo menos, hay 6,000 hogares, por lo menos, si vamos a ver estadísticamente. Correcto. Abiertos, casas, para orar, para recibir la palabra del Señor, para recibir el mensaje de Cristo. O sea, Cristo no trajo a la gente a los templos, Cristo entró en las casas de la gente. Entonces yo preocupado por eso, pues, empiezo a encontrar ciertas cosas en ese estudio de campo. Me doy cuenta de que las iglesias están perdiendo membresía. Y tú me dirás, pero ¿qué pasan? Si en las iglesias se convierten 10 domingos, 5 el domingo, en las iglesias grandes pasan 100, pasan 200 personas a recibir a Cristo. Esa es la puerta del frente, pero cuando vemos la puerta de atrás, vemos que mucha de esa gente, Eddie, el 5% nada más persevera. Esos son la llamada iglesia que menciona el doctor Samuel Sullivan, Sí. porque se congregan mucho más que los que son iglesias. ¿Tú coincides con eso? Yo coincido en eso. Coincido con eso. Se convierten y 5% realmente son los que son transformados de ver y se unen a la congregación. Pero yo encontré que hay un crecimiento negativo de un 6%. Es decir, que son más la gente que se están yendo que los que están realmente llegando a la congregación. Okay.
Eso está pasando en todas las iglesias. Este estudio se hizo, entrevistamos pastores de iglesias grandes, iglesias medianas, iglesias pequeñas en Puerto Rico. Hicimos nuestro trabajo y encontramos ese dato importante. Entonces, cuando tú trasladas eso a la calle, te das cuenta que el 96% de la gente en Puerto Rico cree en Dios. Eso es importante saberlo. Sí. Porque si el 96% de la gente en Puerto Rico cree en Dios, ¿por qué vivimos como si Dios no existiera? Eso es interesante. ¿Por qué tú dices eso? Porque el domingo vamos a la iglesia y estamos en una atmósfera controlada, en un ambiente establecido, con un pastor profesional dándonos la palabra y nos sentimos bien. Pero ¿cómo se traduce eso el lunes en la mañana? En la batalla diaria, en la lucha diaria, o sea, en las decisiones que toman las familias, las personas, los hombres y las mujeres en este país, a la hora de la verdad, de enfrentar el día a día. ¿Cómo se traduce la efectividad del evangelio que predicamos el domingo en la reunión en el templo a la vida fuera del templo? Ajá. O sea, ¿está Cristo realmente interesado en cambiar a la gente un día a la semana? ¿O está interesado en estar en el hogar, en la casa, en el ambiente familiar, en el núcleo familiar de cada familia 24 horas al día, los 365 días? Podríamos concluir que las estadísticas puertorriqueñas reflejan que no hay una correspondencia entre vivencia cristiana con la realidad del país. Yo creo que sí. O sea, la evidencia, la tasa de divorcio, la tasa de embarazos en adolescentes, la tasa de jóvenes que abandonan la escuela, desertores escolares. Hello, en un país que dice que es cristiano. Que es cristiano. Es preocupante. Okay. Es preocupante. Fíjate que aunque la mayoría de la gente tiene una buena opinión de Jesús, no tiene una tan buena opinión de la iglesia. Y yo quisiera... ¿Eso lo corroboraste en ese estudio de campo? Sí, te puedo presentar los datos. Okay. Los porcientos te los puedo presentar. Okay. Eso existe. ¿Tú hablaste con la gente de la calle? Hablamos con la gente, nos metimos en las comunidades. Hicimos un grupo, la iglesia me ayudó en esto. Mi iglesia me ayudó, hicimos una encuesta, nos metimos en las calles y preguntamos a nuestra familia, a nuestros vecinos. Y llegamos a unos números que son... ¿Cuándo fue esa tesis? ¿Ese estudio? Ese estudio se hizo en el 2012. ¿En el 2012? Tiene 2 años. Estamos hablando de año y pico, 2 años. Año y pico, 2 años. Se hizo. Wow. Y ese estudio revela, te voy a decir unos datos por encimita. Sí, sí. Solamente el 55% de la gente tiene una buena opinión de los cristianos. Okay. 13% tiene una opinión pobre de nosotros. Y solamente el 32% piensa que somos buenos. O sea, 91% tiene una buena opinión de Jesús, pero solamente el 60% tiene una buena opinión de los pastores y de los líderes religiosos. El 60%. El 60%. No creen. 22% tiene una opinión regular de los líderes religiosos y el 18%, solamente el 18% piensa que estamos haciendo un buen trabajo. Básicamente, desde que estás pastoreando allí en Santurce, ¿has podido confirmar esa estadística? La confirmo. Porque ¿Tu gente te la confirma? me la confirma cuando salgo a la calle y me conocen. Cuando me ven trabajando en la comunidad, cuando me ven en la cancha de baloncesto con los muchachos, cuando me ven que damos los servicios de hogar y vamos a las casas entonces la gente dice, porque yo pensaba, porque yo creía. Amigo, de nuevo, esto se pone bueno, estamos constatando una realidad con la vivencia de un pastor en Santurce. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con ustedes. Alerta Cristiana. De regreso con ustedes, amigos. Muchos de ustedes tienen que recordar que en ocasiones yo he utilizado una comparación. Cuando en ocasiones yo he dado talleres en algunos
en unas iglesias, he compartido con los asistentes, sobre todo con los pastores, que para mí el templo es el equivalente al locker room. Ese salón donde el coach de un equipo de baloncesto o de voleibol prepara a los atletas antes del juego y les enseña unas estrategias. Para mí el pastor en el templo tiene una función de coach. Le da el sobito al músculo que es necesario sanar. Me refiero a músculos espirituales, ¿verdad? Pero ¿con qué intención el coach hace todo eso? Porque tiene que lanzar unos atletas a una cancha, a que estén preparados para el juego. Y en muchas ocasiones les digo que gran parte de lo que nos ha pasado en los últimos 60 años es que se nos ha confiscado el juego, porque la iglesia no se ha presentado a la cancha a jugar. Y la cancha es la calle, la cancha es Santurce, la cancha es El Fanguito, la cancha es Montelledra. Hay unas comunidades donde no estamos saliendo a jugar los cristianos el juego a quien se nos dijo vayan a ese juego. Entonces, me siento confirmado con lo que el pastor Iván Figueroa está compartiendo en torno a esto, porque el templo es muy importante y tiene una función, pero la calle, esta identificación de Jesús con las necesidades del pueblo, es la que da origen a todo. Y posiblemente hemos estado muy cómodos en la iglesia, en los templos, esperando que la gente llegue. Ustedes están viendo lo que está compartiendo el pastor Figueroa. La gente no tiene necesariamente, tienen una buena impresión de Jesús, tienen un 91%, tienen una opinión, conocen a Jesús y opinan favorablemente de él. Pero ¿y qué de la opinión que tiene de nosotros los mensajeros? Podrían estar juzgando que somos muy cómodos, que estamos en los templos esperando que la gente llegue, que no nos estamos arrollando las mangas y ensuciándonos los pies, yendo a las comunidades, sudar la patria celestial. Pastor, ¿estamos hablando de usted y yo lo mismo? Sí, mira, pensamos que por tener un templo bonito, y yo no estoy en contra de eso, sí, hay los medios para tener un buen santuario con todas las comodidades, todas las facilidades, amén, un buen programa, un buen equipo de sonido, un buen grupo de alabanza, la gente va a venir, pero la gente pasa por la calle y no saben lo que está pasando ahí, porque cuando miran el día a día, dice, pero si la gente entra ahí, sale igual. Ok. Entonces, es importante que la gente que está en la iglesia, no me malentienda, hermano, pastor, no me malentienda. Tenemos que empezar a cambiar la tónica de los mensajes para capacitar a la gente, para sanar a la gente, prepararlo, pero hay que lanzarlo pronto. Se hace muchos eventos y estamos dándole vuelta a lo mismo, como tú decías, reinventando la rueda un montón de veces. ¿Y cuando salimos? ¿Cuándo se empieza a notar el cambio en la gente? No, porque la predicación más linda no es la palabra, es el testimonio. Mi versículo favorito de la palabra es este, 1 Corintios 4:20. Porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. En poder. En acción. Y el poder se demuestra actuando. Actuando. Y los resultados son evidentes. Cuando hay poder. Van a ser evidentes. Jesús salía a la calle y le decía a la gente, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú necesitas? Y eso es bien importante. O sea, hay que, como tú decías, a salir y ver qué es lo que está pasando afuera. Hablaste, déjame ver si puedo repetir lo que dijiste. Hablaste de que la gente tiene que ser capacitada. Los pastores no pueden llegar a todo Puerto Rico. No. Sin embargo, una iglesia apoderada, empoderada, como claro se comenta, sí, una iglesia capacitada podría arropar a Puerto Rico. Claro, y la primera capacitación es que la gente sepa qué es lo que Cristo hizo por ellos. Que la gente conozca el plan de salvación, pero es sencillo. Mira, no se necesita mucho estudio. Yo hice un doctorado, pero no hace falta un doctorado para yo decirle a alguien lo que Cristo hizo por mí. Correcto, correcto. Lo que Cristo está haciendo por mí. Correcto. Y lo que Cristo es capaz de hacer por mí cuando yo no puedo. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? La gente tiene que empezar a darse cuenta de que a veces el templo y los ministerios
que se dan en la iglesia son un impedimento, porque le decimos a la gente, chicos, tienes que venir a mi iglesia, tú tienes que oír a mi pastor. Entonces, queremos que la gente nos siga para oír un profesional. Pero la gente está esperando, no, dime tú. Dime tú. Demuéstrame tú. Entonces Cristo vino a hacer eso, a sacar la religión de los templos y llevarla a la calle y decirle, aquí estoy. Mírenme a mí, yo soy el pan, yo soy el agua. Yo soy el camino. Yo soy el camino. La vida. Afuera. Entonces, ¿qué pasa? Digo, ¿somos o no somos el cuerpo de Cristo? ¿Somos nosotros la verdad ahora? ¿Somos el camino ahora? Ahora somos la vida nosotros. Es decir, la vida de Cristo se traduce en nosotros, en una vivencia de manera que el mundo pueda mirar en nosotros fuera del templo. La iglesia no son los pastores. No. Aunque son parte. Son parte de la iglesia. La iglesia somos todos. Mira, hay una profecía en Isaías 31 y en Hebreos capítulo 4, vuelve y se repite, que dice que va a llegar un tiempo en que Dios va a escribir su ley en nuestros corazones. Amén. Y que no va a haber necesidad de que nadie le enseñe a su hermano, conoce al Señor. Porque Él mismo se va a dar a conocer a nosotros. Amén. Esto pica. Lo que voy a decir ahora puede ser un poquito chocante, pero el trabajo de los pastores es un trabajo temporal. Amén. Está ahí para capacitar, para edificar el cuerpo de Cristo, para que cada uno llegue a la estatura del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Mi trabajo como pastor es formar a Cristo en mis ovejas. En mis ovejas. Y cuando yo hago eso, yo termino. Es como un liderato transferido. O sea, el pastor se multiplica en sus ovejas. Se replica en ellos. Y entonces, cuando yo hago eso, termino mi trabajo, porque esa oveja es, por decirlo de una manera, autosuficiente en su relación con Dios. Correcto. De hecho, esa fue el protestantismo. No necesita un templo. No necesitábamos un intermediario. No necesita un templo para tener relación con Dios. Correcto. No necesita un pastor para tener relación con Dios. Correcto. Él tiene una relación con Dios y trae a otros en su entorno. Correcto. ¿Dónde te gustaría a ti recibir el Evangelio que te lo enseñen? ¿Cómodo en la sala de tu casa, en tu ambiente familiar, donde tú te sientes confiado en hacer una pregunta, en no interrumpir al pastor? Yo digo gloria a Dios porque en mi iglesia, cuando yo estoy predicando, todavía la gente levanta la mano y me dice, pastor, y me interrumpen, y a mí no me molesta. Correcto. Porque yo estoy discipulando. Tú estás siendo un verdadero maestro. Yo estoy discipulando y a veces, pastor, tengo que decirle algo, dígame hermano, y le llevo el micrófono y compartimos, porque estamos, y no quiero que eso cambie nunca. Amén. Pero ¿qué pasa? En la sala de la casa, en los trabajos, en las calles, la gente recibe más abiertamente el mensaje del Evangelio que en un ambiente donde todo está dirigido a mirar un punto en vez de mirar acá. Ya con lo que usted me está diciendo, pastor, estoy viendo que la base es la familia. Sí. Que si la iglesia se esforzara, cuando digo iglesia, digo la iglesia organizada, los pastores, los concilios, los movimientos, se organizaran con un objetivo de capacitar no solamente al matrimonio, sino a la pareja de novios, para el matrimonio, y ese matrimonio para la familia. A los jóvenes. Y luego de esa familia ser la iglesia doméstica, estaríamos hablando de una fortaleza que viene desde abajo y que nutre los templos. Y la palabra de Dios es para eso, es para transformar al hombre. Si tú transformas al hombre y a la mujer, y un hombre y una mujer transformados, forman una familia transformada. Correcto. Y tienen hijos que no hay que transformarlos porque ya vienen preformados, predestinados. Amén. Ya en un núcleo sano. Correcto. Y va a formar una comunidad sana. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia en algún momento perdió ese norte. Entonces estamos formando programas, formando teologías, formando otras cosas, y nos hemos olvidado de la necesidad de cada persona, de cada hogar, de cada familia. Claro. Y los números nos dicen que no estamos siendo eficientes. Cuando tú miras las estadísticas y mira lo que está pasando en la crisis social de valores que vive Puerto Rico, Eddie,
discúlpame, te digo Eddie porque somos amigos. En Eddie, confianza, discúlpame. en O sea, confianza. las personas problemáticas de nuestra sociedad en algún momento pasaron por la iglesia. Correcto. ¿Qué pasó? Eso es así. ¿Qué pasó? Sí. Estamos siendo pertinentes a la necesidad de la gente. Tenemos que volver atrás Ujú. y deshacer un poco lo que hemos hecho, desaprender un poco lo que hemos aprendido y volver a lo básico. ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Esa es mi tesis. Correcto. Sacar a la iglesia del programa, de las En cuatro ese paredes. en ese sentido, la iglesia sería pertinente. Totalmente. ¿Por qué? Porque está poniendo el dedo en la llaga, en la necesidad, en la enfermedad, en la urgencia. Y no estaremos esperando a que la gente llegue dañada a la iglesia para arreglarlo. Iríamos a la comunidad a arreglar los problemas Y sociales. entonces los traemos. El Salmo 100. Correcto. El sa- Correcto. quiero antes de terminar el programa, en el último segmento, quiero ver el Salmo 100 contigo Ok, desde la perspectiva ok. evangelística. Sí. Antes de esta pausa, hermanos, esto no tenemos que repetirlo, pero hay que seguirlo repitiendo. Nuestros políticos, nuestros legisladores, ¿de dónde salen? De la iglesia protestante, de la iglesia evangélica, de la iglesia católica. ¿Estamos contentos con nuestros políticos? No están dando el grado, pero pasaron por nuestras iglesias. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la formación de esos políticos, de esos funcionarios públicos? La empresa privada está fallando, casi toda, el 91% conoce a Jesús. ¿Y qué pasó? Hermano, después de esta pausa, vamos a tratar de ponerle el punto a la I. Enseguida con ustedes, Alerta Cristiana. De vuelta con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Ya estamos en nuestro último segmento. Esto se ha ido demasiado de rápido. Me hubiera gustado estirarlo más, pero tenemos una hora de programa. Pastor Iván, me hablaste del Salmo 100. Dime. Yo quiero leerlo de la perspectiva evangelística. Muchas veces lo leemos desde la perspectiva litúrgica, de alabanza, de adoración a Dios, pero yo quiero leerlo desde la perspectiva evangelística. Ok. Después de yo hacer mi tesis, el Espíritu me dice, léete el Salmo 100 ahora. Y lo que encontré a la luz de lo que había visto durante el estudio de la tesis, me voló la cabeza. No tengo otra manera de decirlo. Mira lo que dice el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Eddie, los habitantes de toda la tierra no caben en los templos. Santurce tiene por lo menos 300,000 habitantes y hay como 300 iglesias. O sea, ahí no caben 1000 en cada una de esas 1000 en iglesias. cada una de esas iglesias. Aunque logramos traer a todos los habitantes de Santurce, Sí. por decir un número, no podíamos impactarlos a todos dentro del templo. Entonces, Dios quiere que se le alabe en toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Y gozo. ¿Cómo se le sirve a Dios? Decimos, voy a la iglesia al servicio, voy a servirle al Señor. No, desde que tú llegas a la iglesia, Dios te está sirviendo. Correcto. Te sirve un estacionamiento, te sirve un lugar con aire acondicionado, con una silla cómoda, te sirve un buen grupo de alabanza, te sirve un buen predicador, te sirve un buen programa. Dios te está sirviendo. Yo fui a una iglesia que dice, bienvenidos a la iglesia. Cuando tú entras, dice, bienvenidos a la iglesia tal. Pero me marcó esto, cuando tú sales por la puerta de salida, al salir, dice, bienvenidos al campo misionero. Amén. Amén. ¿Ves? Eso es. O sea, al salir de la iglesia es que servimos a Dios. Correcto. Con alegría. ¿Por qué alegría? Porque lo que yo recibí del Señor produce en mí el gozo y el deseo de servir a Dios con gozo a mi prójimo para que Él reciba lo que yo recibí. Así es. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El dueño de esto aquí, de la iglesia, se llama Dios. Dios. Tenemos que volver a Dios, al diseño original, a la palabra de Dios, a lo que Dios estableció, que era la iglesia. La iglesia es el poder regente de Dios en la tierra, es la iglesia, es el centro de mando, es el comando del reino celestial en la tierra, Amén. es la máxima autoridad. Mira, la máxima autoridad no la tienen los políticos, no la Correcto. tiene ningún gobierno, la tiene la iglesia. Correcto.
Si hay problemas en nuestros países, si hay problemas en nuestras comunidades, es porque la iglesia no está haciendo su función como centro de mando. Totalmente de acuerdo. ¿Ok? Y no vamos a cambiar a Puerto Rico cambiando las leyes, tenemos que cambiar el corazón de los que hacen las leyes. Amén, así es. ¿Te das cuenta? Sí. Él nos hizo. ¿Para qué nos hizo? Eso es otro programa. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ahora viene esto. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Mi hermano, tenemos que ser realistas. Nos cantamos en la iglesia, nos gozamos, levantamos las manos, alabamos a Dios. Pero cuando salimos afuera nos damos cuenta que el país se nos está cayendo en canto. Que inclusive en nuestra familia, en nuestros hogares tenemos crisis. Nuestros hijos están siendo golpeados por una realidad que no es la verdad. La verdad es que en nuestra casa servimos al Señor. Es la mentira y promesa, que el demonio pero nos la ha mentira vendido. del diablo está acabando con nuestro país. Y entonces tenemos que ser, ¿cómo vamos a alabar a Dios por lo que está ocurriendo? ¿Cómo vamos a darle gracias a Dios por lo que está ocurriendo? No. Vamos a poder entrar por sus puertas con alabanza. Vamos a poder entrar con sus atrios con alabanza. Cuando hagamos lo que tenemos que hacer y fuera de las cuatro paredes del templo ocurran cosas dignas de alabanza. Amén. Ocurran cosas dignas de acción de gracia. ¿Quién es el que entra alabando a Dios? Un hijo de Dios. Un hijo de Dios. ¿Quién es el que entra dándole gracias a Dios? Un hijo de Dios. Un impío no entra dándole gracias a Dios. ¿Se no conoce? No conoce, no sabe por qué. Pero ¿qué pasa? Si la iglesia sale fuera de las cuatro paredes y nos ganamos a las almas allá, Amén. y transformamos la vida de la gente afuera, y somos pertinentes a la necesidad y satisfacemos las necesidades, todas las que hayan, físicas, sociales, emocionales, espirituales, familiares, económicas. Cuando la gente empieza a ver que la iglesia está haciendo su trabajo, van a ser convertidos allá. Y entonces van a seguirnos a la iglesia, a darle gracias a Dios, Amén. a alabar al Señor, porque Jehová es bueno. Así es. Jehová no solamente es bueno en el culto, Jehová tiene que ser bueno en la calle. Y para siempre. Y su Jehová es misericordia. bueno en la calle. Lo que pasa es que la bondad de Jehová se ve a través de la iglesia, de la acción tuya Nosotros y mía. somos las manos de Dios, somos los ojos de Dios, somos la boca de Dios, somos Correcto. el cuerpo de Dios en la tierra. El brazo Los que del estamos Señor. llamados a traer. Y Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de fe, de esperanza. Amén. No es un Dios de juicio. Yo responsabilizo por el miedo colectivo que tenemos a muchos profetas de juicio en estos días. No, Dios no está buscando castigar a Puerto Rico con un tsunami ni con un terremoto. Dios está buscando una iglesia que se pare en la brecha para que eso no pase. Correcto. Eso es así. Porque Amén. Dios no quiere la destrucción de la humanidad, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos. Amén. Yo me emociono con esto. Amén. Perdóname si parece una predicación en No, vez de una entrevista, no, pero es que tranquilo. a mí esto me emociona. Entonces, el Salmo 100, cuando lo miramos desde esta perspectiva evangelística, tenemos que saber que hay mucho trabajo que hacer para que todos los habitantes de la tierra alaben a Dios. Amén. Es un reto enorme. El cambio, estamos cambiando el switch, estamos cambiando el enfoque. El paradigma. El paradigma es que salgamos a buscar. No podemos seguir esperando que la gente llegue. ¿No? Y a cambiarlos allá donde ellos están. Yo tengo, por lo menos, yo tuve un amigo que fue el que me llevó a los pies de Cristo en el año 2002, Héctor López, tengo que decirlo. Fue un verdadero amigo quien sabía de mi necesidad y él fue el que con paciencia me mostró lo que él había hecho, lo que Cristo había hecho en su corazón, y yo sentí el deseo de sentir lo mismo. Es la única manera. Se tomó 3 o 4 meses en unas reuniones que yo iba a su casa, en unas células de varones, hermanos, y no fue hasta el 3er o 4er mes que un día me dijo, ¿quieres ir a mi iglesia? Y yo en broma le dije, ¿por qué no me habías invitado antes? Ya tú estabas convertido. Ya yo estaba convertido en esos 3 o 4 meses, pero él tuvo la paciencia, la sabiduría de no empujar, Y el Espíritu Santo en él le dijo, ya, invítalo. Y no me tuvo, le dije, sí, ¿cuándo? Este domingo, para allá que voy. O sea, hermano, es que tú tienes que caminar con la gente su camino. No es el pastor no puede caminar por 1.000.000 de caminos. El pastor va a caminar por 1.000.000 de caminos cuando tenga 100 líderes, 1.000 líderes
que hagan lo propio en los caminos de la vida en Puerto Rico. O sea, ese es el evangelismo. Y yo sé que los pastores tienen ese deseo. Claro, Y yo sé que los pastores están esperando esto. pero no dan abasto, Pastor No, Iván. pero la gente tiene que entender para qué se convirtieron. O sea, yo no puedo seguir yendo a mi iglesia a recibir. Me voy a poner glotón, me voy a empachar con el evangelio. Si yo no pongo en práctica el evangelio, entonces ¿de qué sirve? Fíjate, la mujer del pozo de Jacob llegó con un cántaro. Esa es la mentalidad de la gente que llega a buscar, recibir, echar. Y que tú le dices, yo no quiero que tú andes con un cántaro, yo quiero que tú seas una fuente. Amén. Ese es el punto. Dice, el que cree en mí, de su interior fluirán ríos. El que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que él será una fuente que salta para vida eterna. Correcto. Entonces, yo quiero despertar en la gente el deseo en el corazón. Si yo logro que tú te acerques a tu pastor y le preguntas, pastor, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo hacer? Enséñame qué yo puedo hacer. Hablamos mucho, Pastor Iván, de mayordomía. ¿Y qué de cómo administramos el poder de Dios? Wow. Eso es mayordomía. Es un tema para un programa. Yo sé que en Cristo yo soy poderoso. Yo lo sé, pero lo estoy poniendo en práctica. ¿Cómo yo sé que yo soy poderoso en Cristo? Por las cosas que yo veo que Él hace cuando yo me dispongo a hacer. Exactamente. Mientras yo me quede en mi templo, saturándome de conocimiento bíblico o lo que sea, ahí me quedo. No es hasta que yo empiezo a enfrentar los retos de la vida diaria con otros o con unos proyectos. Y a demostrarle a la gente que al enfrentar yo los retos iguales a los que ellos están enfrentando, pero desde la perspectiva de lo que yo tengo en mí, que es la palabra y el poder de Dios, ellos me ven venciendo y me ven sobreponiéndome y levantándome. Entonces, ¿qué tú tienes? Yo quiero tener lo que tú tienes. Y eso no se consigue dentro de los templos. Eso es. Eso se consigue en la calle. Porque el mundo nos está oprimiendo, no hay duda. Yo le estaba enseñando a mi iglesia la semana pasada este texto que dice que tenemos este tesoro. Lo que tú tienes, lo que tú has encontrado en el Evangelio, en la iglesia, no en el templo, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la palabra de Dios, es un tesoro, en un vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Que estamos atribulados, como todos los puertorriqueños, pero no estamos angustiados. No estamos angustiados. Que estamos en apuro, pero no estamos desesperados. No estamos desesperados. Que estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. Amén. Derribados puede ser, pero somos indestructibles. Amén. O sea, la iglesia tiene que saber que no tengas miedo de salir a compartir con la gente lo que tú eres, quien tú eres en Dios. No importa no te importa lo que puedan decir o lo que pueda pasar. Tú eres indestructible. Indetenible. La iglesia es indetenible. No hay manera de detener a una iglesia que cobra conciencia de que no depende de un templo. Del poder que tiene. Y que el poder de Dios no está en un ministerio, está en ti, está en mí, está en nosotros. Hablábamos ahorita, Pastor Iván, de la familia como el fundamento, la base, de donde podría empezar toda una reconstrucción con ese cambio de paradigma que usted nos ha presentado aquí hoy. ¿Cómo podemos reestructurar ese poder dentro de la familia? Mira, en el tiempo de Elías hubo un problema. La gente estaba claudicando entre dos pensamientos. Rapidito. Este es el ejemplo que te puedo traer. Y Elías reta. Vamos a ver quién es el verdadero Dios. ¿Ok? Tiene que nacer en la iglesia, tiene que nacer un fuego. Un fuego. Y ese fuego no lo enciende el hombre, lo tiene que encender Dios. Pero fíjate lo que Elías hizo antes de que bajara el fuego. Él levantó el altar. Y el altar lo levantó con 12 piedras conforme a las familias de Israel. Correcto. Las tribus, la familia. Hay que levantar el altar familiar. Hay que levantar la iglesia desde el corazón de la iglesia, que es la familia. Amén. Solamente así va a nacer, se va a encender el fuego. Dios va a encender el fuego. Y luego que baje el fuego va a bajar el agua. Amén. Amén. Hay una lluvia de bendición que viene para Puerto Rico. Hay un avivamiento grande que viene para el mundo. Pero tenemos que empezar en la familia. Hay que levantar el altar familiar. Correcto. Entonces, nuestros hijos nunca habían estado tan solos como ahora. Sí. Con tanto conocimiento, tanta tecnología, tanta comodidad que tenemos,
Nuestros hijos están solos, necesitan a sus padres. Hay que levantar. Este domingo yo voy a predicar en mi iglesia sobre ese tema. Familias felices en la gracia. ¿Me permites invitar a la gente a venir a nuestra iglesia? Estamos predicando sobre la gracia del Señor. Estamos enfocándonos en la familia. Nuestra iglesia es la iglesia de Jesucristo Vive y Reina. Estamos en la calle San Mateo, número 1708, en la parada 25 en Santurce. Te espero allí los domingos a las 10 de la mañana. Es un culto diseñado para la familia, de 10 a 11 y media. Dame hora y media. Concédenos hora y media. Yo sé que en la tesis estoy diciendo que yo debo ir a donde tú estás, pero yo estoy yendo donde tú estás, a través del canal de televisión, que estoy yendo a invitarte. Estoy viniendo a invitarte. Pero a la iglesia le digo, es hora de que nuestras familias empiecen a dar testimonio en las comunidades, de que nuestros hijos sean diferentes, de que nuestros matrimonios sean diferentes, que no nos basemos en lo que sentimos, sino en lo que creemos. En lo que creemos. Porque hay momentos que la familia no siente el deseo de amar, pero esa es la hora donde debemos decidir amar. Cuando sentimos quitarnos, es la hora de decidir quedarnos y dar la batalla y levantar el altar familiar. Es esa invitación que el pastor les acaba de hacer. Yo he estado en la iglesia del pastor. Es una iglesia relativamente pequeña en tamaño. Y digo tamaño porque en corazón es enorme. Pero también el que el pastor haya estado aquí hoy es con la intención de que multipliquemos esa visión, que multipliquemos ese cambio de paradigma. Si la iglesia en Puerto Rico empieza a cambiar su enfoque, a ir a levantar, a ir a buscar la gente, a las comunidades, haciendo trabajo de comunidad, visitar enfermos, hacer grupos de oración en las casas. No nos olvidemos de las catacumbas cuando fueron perseguidos. ¿Dónde era que se reunían? Escondidos, como si fueran bandidos. Pero eso fue lo que levantó la iglesia. Eso fue lo que nos trajo a donde estamos hoy. Jesús con una banda de hermanos. Con una banda. Una pandilla de 12 cambió el mundo. Cambió el mundo. Lo mismo lo podemos hacer todavía hoy, hermanos. Que no nos atemorice, que no nos dañe el reto. Al contrario, hablábamos ahorita de ser mayordomos del poder de Dios. ¿Sabemos el poder que hay en nosotros? Entonces, ¿tiene límite ese poder? Ninguno. Tengo que despedirme, hermanos, porque el tiempo se nos termina. Pastor Iván, este va a ser un primer programa. Dios dirá cuando hagamos el segundo. Seguro que sí, estamos a la orden siempre. Le doy las gracias, saludos a los miembros de su iglesia. Apreciados. Una última expresión y despedimos el programa. Yo creo en un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios que tiene los brazos abiertos para recibir a todo aquel que quiera llegar a Él. Pero los brazos los tiene la iglesia. Amén. La iglesia tiene que abrirlos para que la gente entre y llegue al corazón de Dios. Que Dios te bendiga. Nos despedimos, hermanos. Hasta la próxima Alerta Cristiana. Dios los bendiga.